Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya ha dicho Julia, soy Carlos Pérez, CEO y fundador de Juanito Baker, pero yo siempre digo, soy Carlos Pérez, panadero. Me gusta presentarme más. Y bueno, entonces me pidieron que viniera aquí a hablar y contar y tal, y es verdad que yo no siento que tenga que contar nada a nadie o dar lecciones de nada. Entonces, quise plasmar ahí un poco de cosas para seguir un guión y también, como yo veo las cosas estas de las conferencias y demás, que están geniales, hay que escucharlas y tal, pero al final lo que tiene que hacer uno es realidad lo suyo, no lo de los demás. Tenemos que escucharnos, escuchar a todos, me he escuchado yo y a mí, había escuchado a gente mucho más interesante antes, a Marta, a Isma, a Joan, a Tony, pero realmente luego hacerlo a vuestra manera, que también lo había dicho Isma, como que lo importante es hacerlo a vuestra manera, no a la manera que creáis que es bueno hacerlo. Hacerlo a vuestra manera, con principios, que es como realmente saldrá bien, ¿vale? A ver, creo, aquí, vale. Vale. Bueno, como ha dicho, soy tercera generación de panadero. Voy a poner un poco en contexto para que tener un poco de credibilidad, porque si no diréis, este tío que viene a contar aquí. Entonces, yo soy tercera generación de panadero. Empezó mi abuelo. Luego, con 17 años, yo empecé ya a trabajar en la panadería. Lo tenía muy claro que quería trabajar en la panadería. Entonces, empecé a trabajar en la panadería sin ningún otro objetivo que el de ir todos los días a trabajar. En un pueblo en Málaga, Alcaucín, que tiene 2.000 habitantes, un pueblo pequeño, a 80 kilómetros de Málaga capital y demás. Y bueno, es verdad que yo era una persona inquieta y como veía yo que el mundo del pan no estaba tirando muy bien, pensé en abrir o sea, un negocio que yo veía que no estaban funcionando muy bien, que eran las cafeterías. Abrí una cafetería en la que teníamos como 8 o 9 tipos de panes diferentes para servir y donde un poco yo esa creatividad con el pan quería llevarla a cabo para la gente. Entonces tú ibas a desayunar, elegías entre diferentes panes y bueno, pues por ahí un poco diferenciarnos. Yo seguía trabajando en el Obrador y con mi mujer, que está por ahí, montamos la cafetería. Y la verdad que, bueno, lo primero de todo, para que os sirva también como referencia a lo mejor, es que, por ejemplo, yo hice el proyecto de la primera cafetería y, claro, me lo hace un arquitecto, un diseñador, tal, y me da el presupuesto 150.000 euros. Y entonces fui al banco a pedir dinero para montar eso. Yo no tenía nada, yo cobraba 1.200 euros al mes de panadero. Digo, fui al banco y me dieron 50.000 euros. Entonces fui al arquitecto y digo, mira, me dan 50.000 nada más, ¿qué hacemos? ¿Me lo puedes ajustar, hacerlo más tarde? Y dice, mira, no te preocupes, es verdad que tuve mucha suerte, a veces en la vida hay que tener suerte. Y me dijo, creo tanto en ti que vamos a hacerla, tú me das los 50.000 y los otros 100 cuando tú empieces a ganar y a irte bien. Entonces yo la monté, nos tiramos trabajando un año y pico, mi mujer y yo, ella estaba más en las cafeterías, yo en la panadería de la familia, yo con mi sueldo, y entonces no cogíamos ni un duro de las cafeterías. Las cafeterías empezaron a ir muy bien, había cola, había tal, y en un año y algo ya le pagamos los 100.000 euros a este hombre. Entonces cuando le pagué los 100.000 euros, digo, mira, ¿quieres que hagamos de nuevo lo mismo? Montamos la segunda y le pido al banco y el resto te lo dejo de ver a ti. Y me dice, venga, vale, pues lo hacemos. Y me fui a Málaga, ¿no? Yo me fui a Málaga desde Alcaucín, yo no conocía ni Málaga, os lo juro que no lo conocía. Llegué a Málaga, digo, bueno, esto calle Larios, digo yo que por aquí será un sitio bueno, todo el mundo habla de esta calle. Llamo a los locales de alquiler, esto te lo he contado yo a la familia Lario y todo, cuando los conocí. Le digo, yo la primera vez que fui a Málaga llamé y digo, oye, mira, quiero alquilar el local, ¿cuánto cuesta el local? Y dice, 37.000 euros. Digo, no, alquilado, comprado no lo quiero. Lo quiero alquilar. Dime el precio mes a mes. No, te lo dije de broma, sabía que era alquiler. Pero bueno, entonces me fui a otro local, busqué otro, hicimos lo mismo, la verdad, súper bien. Bueno, súper bien cuando ya fue bien. Al principio hubo muchas cosas que no iban tan bien, pero cuando ya empezó a ir bien, fue bien. Y en poco tiempo le volví a pagar a este hombre lo que faltaba de lo que me había dado el banco. En este caso me dio 160.000 y era 240.000, 80.000. En menos de un año ya, pues ya eran dos cafeterías, pum, también se lo pagué. Y todavía seguía yo viviendo de 1.200 euros al mes, ¿eh? Y teníamos cola y cola, que la gente decía, esta gente tal, no tenía ni un duro, tenía 1.200 euros al mes, seguimos sin coger nada. Ahí empezó a ir ya mejor y tal, pero yo seguí en la panadería, que era lo que a mí de verdad me gustaba. Montamos más cafeterías, hemos tenido cafeterías y tal. Y entonces, yo seguía trabajando ahí
en la panadería y precisamente, que lo conoceréis si os gusta esto, Marco Granda, que tiene esquina con 2 estrellas Michelin, que tiene Clos en Madrid, bueno, tiene 7 estrellas en total, me parece que son, ¿no? Me dice que quería hacer el pan en Madrid, en el restaurante. Entonces yo desarrollé una forma, oye, me fui con las masas hechas en mi panadería, con el coche hasta allí, lo paré poniendo la masa a 0 grados prácticamente, pero que aguantara sin llegar a congelar para que no perdiera la fermentación. Y bueno, llego allí, la hacemos, formo a los de estos, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Tal. Entonces, claro, digo, hostia, esto es como tiene que ser una panadería del futuro. O sea, la panadería que yo quería montar, que era como una tienda, pero que no por montar más tiendas, porque yo la verdad soy ambicioso en ese sentido, de siempre querer más, y como me conozco y ya tenía 5 o 6 cafeterías, sabía que, digo, si empiezo a montar panadería voy a montar mal. Entonces yo no quería montar nunca panadería porque no quería industria, o sea, no quería que cuando creciera ese pan ya pasara a ser industrial y dejara de hacerse a mano como lo hacíamos. Entonces, de esta forma, digo, hostia, esta es muy buena idea. Entonces monté Fermento Casa de Panaderos, la primera tienda, 2018. Lo monto, llevo la masa a la tienda, echan el obrador la masa y hacemos enseño a la gente a hacerlo a mano, luego se vende al peso y lo que hacemos hoy se vende mañana. Entonces, durante el día hacemos el pan que al día siguiente se vende en la tienda. Llamo a Marco, digo, Marcos, mira, de haber ido allí a Clos Madrid, he montado esta tienda. ¿Qué te parece? Y dice, pues fíjate si me parece bien que voy a montar yo una y soy tu franquiciado en San Pedro de Alcántara. Y montó Marcos la segunda en San Pedro de Alcántara. Entonces, mira, sí, perdón, bueno, eso, entonces lo que os he contado aquí, ¿vale? Tal, y entonces, claro, aquí en 2018 montó la primera, 2019 la montó con Marcos, 2020 ya teníamos 4, en 2021 ya teníamos 8 tiendas, en 2022 teníamos 14, 2023 17, 2024 23, en 2025 tenemos a día de hoy 27, y ahora vamos a abrir, están en montaje, 2 en Valencia, una en Madrid, 2 en Málaga y una en Zaragoza. De estas que veis aquí, 5 son de Marcos. O sea, quiero decir, de las 27 tiendas que hay abiertas, 5 son de Marcos ahora mismo porque él le ha ido bien con nosotros y tiene, en Asturias que tenemos 4, las 4 son de él y tal. O sea, seguimos haciendo el pan tal cual iniciamos todo, ¿vale? Entonces, la verdad que ahí pues, íbamos muy bien. Entonces, yo como empezó ahí, bueno, ahí no teníamos tanto. En 2020 tenía 4 tiendas más las cafeterías. Y entonces, yo vi que había otro déficit en el mercado, igual que en las cafeterías vi, que es que había cafeterías, ponían aquí en Málaga, en Málaga lo llaman pitufo, solo pitufo tal y pitufo integrado. Digo, tío, no puede ser, yo tengo que elegir más panes, yo quiero otros tipos de panes para desayunar. Monté eso. Luego, cuando en las panaderías estaban en decadencia total, porque estaban en decadencia, ahora ya hay panaderías muy buenas, y en ese tiempo había pocas, estaba Panic, algunas que lo hacen muy bien, pero no había muchas, y ahora, gracias a Dios, ya va mejorando. Vi que había ahí como un hueco en el mercado, porque todo el mundo compraba pan, tal, monté Fermento, y luego, conforme iba lloviendo, que me iban pidiendo los restaurantes, vi que también había una falta de nivel en el pan de hamburguesa, y entonces ahí fue cuando, me veis para atrás, monté Juanito Baker en 2020, ¿vale? Que eso es una fábrica de pan de hamburguesa. Además, yo, en el sector de la panadería, era como muy sacrificado. Yo no quería, yo decía, mis hijos no pueden, para llevar este negocio, tener que ser los cracks de la vida del pan, como yo que he estado desde los 17 años, empecé a trabajar de fijo, pero desde los 13 ya estaba allí metido. Mi hijo es imposible que, como va el mundo, les guste tanto como a mí y estén tan metidos como yo. Y entonces, digo, yo quiero montar algo que de verdad se lleve bien. Entonces monté una fábrica de pan de hamburguesa, perdón, que le he dado aquí, de pan de hamburguesa, aquí, de pan de hamburguesa, que es muy simple, y es hacer un pan de hamburguesa bien hecho, porque en ese momento igual prácticamente los que había era Bimbo. Por favor, no se lo diga ella de Bimbo, entonces, que he hablado de él mal aquí. Pero solo había Bimbo prácticamente, y alguna gran empresa, pero pan de hamburguesa, bueno, no había. Los obradores no hacían panes de hamburguesa, tal. Entonces monté la fábrica con ciencia y cuando la abrimos había 2 horas de trabajo a la semana. Monté una fábrica de más de 1 millón de euros, y gasto por el banco pedido. Y digo, vale, ahora esto bien, ya está, ya he montado yo el negocio que le sirve a mi hijo, ya está, ya el negocio aquí para que trabajemos toda la vida la familia, estemos tranquilos, estemos bien y un negocio que sea llevable sin tener que ser la máquina como panadero.
Pero bueno, la verdad que lo montamos, bueno, esto sale como señalado, pero no pasa nada. Lo monté y aunque al principio se vendía menos, verdad que, daros cuenta, en 2020 hacíamos 1,5 millones de piezas en el año, que eso no es tanto como parece, es muy poquito, ¿eh? Eran como 2 horas a la semana de fabricación. En 2021 pasamos a 7 millones de piezas allí en Belén, Málaga. En 2022 pasamos a 12 millones de piezas, que ya sí empezaba a hacer un poco más. Claro, ya llegamos a nuestro tope, tuvo que montar otra fábrica por la zona de Antequera, ¿vale? De ahí pasamos de 12 millones, pasamos a 26 millones de piezas. En 2024 pasamos a 45 millones de piezas, he tenido que abrir otra tercera fábrica y ahora en 2025 más o menos estimo que llegaremos a unos 60 millones de piezas de pan de hamburguesa en estas 3 fábricas. Y nada, el secreto realmente es lo que hacía en el obrador, la receta, todo, yo hasta el proveedor de mantequilla, el proveedor de huevo, todo es el mismo, pero comprándole mucho más, ¿vale? Son los mismos comerciales, lo mismo todo, no quiero que cambie nada. Y entonces ese ha sido el secreto de llegar aquí. Eso no significa que no haya que innovar, ¿vale? No hay que parar de hacer cosas, pero realmente es muy importante que cuando algo funciona, aunque se crezca, no se cambie, porque si lo cambia, al final tienes problemas, ¿no? En fermento, por ejemplo, que utilizamos una harina que es de Coín, ecológica y molida a la piedra, pues seguimos utilizándola del primer día, no porque ahora tengamos muchas tiendas y pudiéramos abaratar, cambiamos la harina, y creo que es muy importante eso. Entonces es como ser fiel realmente a ti mismo y no querer luego engañar al cliente por aprovecharte de que ya tienes mucho volumen. Y creo que eso es un poco el secreto de que nosotros estemos creciendo a esta velocidad, porque realmente es que es lo mismo que hacía yo en el mismo obrador cuando estaba antes en Alcaucín, ¿vale? En el pueblo. Entonces, bueno, ahí tenéis un resumen. Entonces, yo aquí me pidieron que contara eso un poco, pues, cuál era mi historia y que hablara de 4 cosas, ¿no? Motivación, éxito, fracaso y esfuerzo. Y esfuerzo. Entonces, bueno, pues entonces digo, venga, pues me lo voy a ordenar aquí, lo voy contando un poco en orden. Cuál es mi forma de ver esos 4 ámbitos que son los que forman realmente o que tienes día a día en la empresa y en el trabajo, ¿no? A ver. Vale, ¿no? Éxito, motivación, esfuerzo y fracaso, ¿vale? Si empiezas por el éxito, mucha gente me dice ahora, oh, ¿cómo lleva a tener tanto éxito, no? Y claro, esto es complejo porque tú dices, ¿cuándo se mide el éxito, no? ¿Cuándo se mide? Epa, ¿esto qué es? Perdón. Vale. ¿Cuándo se mide y qué es? Yo dice, ¿qué es el éxito? El éxito la gente lo relaciona con dinero, reconocimiento, influencia. Pero claro, uno tiene que ver cuál es realmente el éxito para ti. ¿Cuál es tu éxito? Y trabajar para tener ese éxito, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, para mí, hay 4 ámbitos en los que se mueve el éxito, ¿no? Que son el social, el familiar, el empresarial y el personal. Y creo que para tener éxito como persona necesitas que te vaya bien en esos 4 ámbitos. Y además, el éxito, ahora mismo, a día de hoy, no se puede medir, a no ser que me muera ahora al salirme ahí. Entonces, dice, ¿esta persona ha sido exitosa o no? Porque yo puedo tener éxito durante un tiempo, pero si se acaba, he dejado de ser exitoso. Entonces a mí me dice la gente, el éxito ya, pero bueno, esto es como si yo digo, uy, qué bien estás corriendo en la maratón, y estoy corriendo a 3 minutos en la maratón, oh, qué bien te va ya, pero es que se me han subido los gemelos en el kilómetro 3. Si yo, o sea, hay que terminar la maratón para saber si has tenido éxito o no has tenido éxito, ¿vale? Entonces no creo que el éxito se pueda medir en el inicio de los negocios, porque muchas veces a la gente le pasa que les va bien, vamos a decirlo así, se sube a la cabeza y entonces luego el éxito se acaba, ese éxito que en realidad no es éxito verdadero, ¿vale? Entonces lo que quiero decir con esto, que creo que es importante, y no solo lo empresarial, para mí son más importantes los otros, y desde que empecé, por eso monté la fábrica de pan de hamburguesa de Juanito, intentaba conseguir lo otro, que trabajando en el modelo de negocio de la panadería artesanal, a veces perdía el social porque madrugaba muchísimo y dormía muy poco, el familiar porque el día de descanso estaba reventado y no tenía tiempo para mi familia, y en el personal de uno mismo, que creo que si no te va bien en lo social y en lo familiar, en lo personal al final tampoco te sientes bien. Y creo que es muy importante para que luego el éxito empresarial sea durante mucho tiempo que tengas las otras cosas. Y tú como persona, ¿vale? Te sientas bien, en lo social te vaya bien, puedas ver a tus amigos y puedas estar con tu familia. Entonces creo que hay que ir, oye, hay muchas épocas de la vida que hay que esforzarse mucho, pero creo que es importante unirlo todo para que el éxito empresarial este que se habla mucho perdure en el tiempo, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, dices, ¿cuándo se alcanza? Pues lo que he dicho, yo no sé cuándo se alcanza. Yo tengo esto, a mí me viene de familia,
¿vale? De cómo no dar las cosas por sentado, porque mi abuelo, Juanito, ¿vale? Que por eso se llama Juanito Baker, por mi abuelo, él empezó con la panadería, era una persona muy inquieta, ¿no? Y él, su familia estaba bien para ser un pueblo y tal, y tenían el molino de trigo y el molino de aceite. Y cuando ya tenía más o menos 29 años, decidió montar la panadería. La montó, trabajó una persona de fuera, cosas que no se hacían antes. Esto estamos hablando de 1960, a lo mejor, ¿vale? Cuando él empezó, cuando tenía el molino, los molinos y demás. Y luego decidió montar la panadería. Lo montó, era una persona pues, que trabajaba mucho, como en aquellos tiempos, Y le iba muy bien porque tenía el molino de trigo, molino de aceite, tenía una panadería que la gente iba allí a por el pan y tal. Pero cuando mi padre tenía 4 años, un hermano 3 y los otros 2, 6 meses, se acostó una noche, se quedó paralítico y no se levantó por la mañana. Entonces, claro, ahora ha cambiado la vida. ¿Ahora qué pasa? ¿Tienes éxito o no tienes éxito? Porque él tenía 33 años en ese entonces, ¿vale? Entonces, claro, tú ya... Esto es como una manera de verlo de que las cosas no se pueden dar por sentado. Claro, a partir de ahí, ¿qué sería el éxito para él? Que no lo sé, porque yo era muy pequeño cuando murió, tenía 10 años. Entonces... Pero a lo mejor su éxito, por ejemplo, ya cambió. Ya no era ser una empresa muy grande o ser, no sé lo que querría ser él. Pero a lo mejor su éxito, por ejemplo, en ese caso sería voy a mantener las cosas hasta que mis hijos sean mayores de edad, que es lo que intentó. Bueno, los molinos los tuvo que dejar y la panadería la mantuvo como pudo, como muy pequeña cosa, ¿vale? Con unos trabajadores hasta que mi padre y los hermanos fueron mayores de edad. ¿Vale? Entonces el éxito va variando dependiendo de cada persona. Entonces tú buscas cuál es tu éxito en cada momento de la vida y a partir de ahí trabaja, ¿vale? Es como yo lo veo, ¿vale? Luego la motivación. La motivación también creo que es algo que es difícil de ver, porque la gente, claro, tú dices, tengo una motivación que es vender pan a toda España. Claro, y ahora yo me voy a trabajar y me pasan muchas cosas en el día y llego a mi casa... medio muerto, ¿sabes? No sé, yo creo que la motivación tenemos que ir viéndola, ¿no?, de otra forma. Para mí, ¿cuál es? Pues hacer bien las cosas, tener unos propósitos, esto es muy típico decirlo, pero tener propósitos reales, buscar el aprendizaje y dejar huella, ¿vale? Con esto quiero decir con dejar huella, con estas cosas que, por ejemplo, vaya, yo en mi día a día, ¿cómo lo hago? Como lo hago es, oye, yo voy al trabajo, pero no se trata de ir al trabajo motivado y llegar a tu casa rendido. Creo que el trabajo, dice, el trabajo ¿qué te hace? ¿Te cansa o te revive, ¿no? Te da vida, ¿vale? Yo creo que en el trabajo hay que buscar que te dé vida, que no sé qué. Y yo cómo lo hago, por ejemplo, que con esto de dejar huellas, no sé qué, yo con el pan, ¿vale? Nosotros estamos ahora con un proyecto muy chulo de pan, que no quiero contarlo aquí porque todavía no es real. Entonces, cuando sea real, ya lo contaremos. Y entonces nos poníamos... Y viendo los números, dice, oye, puede que no salgan los números. Y digo, ya, pero es que yo no estoy buscando los números. Es que estoy buscando que dentro de 20 años, cuando ya hemos cambiado un poco el modelo en el sector de la panadería, pues yo sienta que fui yo el que cambió ese modelo y que en la gasolinera ya la gente no compre pan y que el pan que hay en la gasolinera no sea tan malo y que el pan de los supermercados sea mejor. Y entonces yo en mi sector habré dejado huella y entonces para mí eso es mi motivación a largo plazo. Tu motivación no puede ser ni el dinero, ni el reconocimiento, ni toda esta historia, porque os digo que eso luego se acaba todo una vez que lo tienes. Entonces esa motivación no es real. Para mí, por ejemplo, en este caso... Yo os digo, dejar huella no es dejar huella que sea Aristóteles, dejar huella es pues, aportar un granito de arena a tu sector. Ya está, habiendo aportado ese granito de arena, pues habrás dejado algo de huella, ¿vale? Y luego el fracaso. El fracaso es difícil también. Me han pasado muchas cosas. Yo con 18 años monté la primera panadería física, pero es lo que os digo, yo veía que eso no era un modelo, hago el pan en el obrador y lo llevo hasta allí. Digo, ya, y cuando tenga 10 tiendas, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Repartiendo el pan que lo hago a la 1 de la mañana, el pan tiene que estar recién hecho, tiene que hacerse a mano, tiene que tal. Entonces, se la vendí a la que tenía de dependienta. Luego como estaban las cosas muy malas y no había trabajo, tuve un supermercado día en franquicia, que ya aprendí también a hacer franquiciado. Entonces me ha servido luego para yo fermento saber cómo no hay que hacerlo. Allí con día aprendí todo lo que no hay que hacerlo en franquiciado. Digo, todo esto eliminado y no lo hagas porque si no te va a ir mal, ¿vale? Y entonces, claro, como yo veo el fracaso, dice, hostia, tal, ya, pero el fracaso, verdaderamente hay fracaso cuando lo que no va bien se queda ahí y tú no lo apartas. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo un problema, que es que cuando algo no va bien, ¿sabes? Yo no estoy pensando en lo que no va bien, estoy pensando en lo siguiente. Entonces lo que hago es apartarlo porque yo ya estoy pensando ni a lo siguiente. Entonces cuando algo no salga bien, realmente no queráis
no queráis, o sea, no os estanquéis ahí. Muchas veces le pasa a mucha gente que, imaginaros, tiene más de un local, 4 locales que le van bien y uno que le va mal. El 90% en el local que le va mal. O sea, en el local que le va mal y el 10% en el que le va bien. No, joder, dedica el 90% a los locales que van bien y el 10% al que va mal. Lo que va mal no hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo a lo que va bien. Yo, por lo menos, mi manera de trabajar día a día, ¿eh? Yo no, es mi forma. Yo a lo que va bien le dedico tiempo, a lo que no va bien no le dedico tiempo. Así de fácil. Otra cosa es que algo que no vaya bien haya que darle tiempo. Pero una cosa es darle y otra dedicarle, ¿vale? Entonces, bueno, eso, siempre hay que pensar en la siguiente meta, no en la meta final, en el sentido de que tú no pienses en el futuro máximo lejano. Yo, por lo menos, como lo veo, piensa en lo siguiente que quiere hacer y eso aportará su granito de arena a conseguir lo que realmente quieres después al final, ¿vale? Y luego el esfuerzo, que Tony Nadal ha hablado antes mucho del esfuerzo y demás, y lo comparto, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, o sea, tal cual lo veo, creo que lo que marca la diferencia en el esfuerzo y en el trabajo del día a día es la eficacia y la intensidad con la que haces ese trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se malgaste el tiempo, ¿sabes? Y empléalo en las cosas que te funcionan. Porque si tú, por ejemplo, malgastas el tiempo y dentro de tu trabajo has estado mirando Instagram y luego llegas a tu casa a las tantas de la noche y no has visto a tu familia porque has quedado con no sé quién a comer, que no has hecho nada con esa persona, yo, por ejemplo, se lo digo a mi gente. O sea, en el trabajo no hay comidas de trabajo con nadie. Tú quedas a comer para trabajar, o quedas a comer con quien tú quieras comer como amigo. Las reuniones se hacen trabajando y en el sitio del trabajo. Las reuniones no se hacen en los restaurantes. En los restaurantes se va con quien tú quieres ir a gastar tu tiempo. Pero realmente no se puede estar, ¿sabes?, reunido todo el día, no sé qué. Por lo menos yo no lo veo así. Entonces es muy importante con la intensidad y la eficacia que trabaja. Porque a mí me ha pasado antes que he trabajado 16 horas al día, pero las trabajas al 50%, entonces no es real. Trabaja menos horas, trabaja al 100%. Yo hay días que antes de 8 horas, a las 4 o 5 horas digo, me tengo que ir ya porque si no la gente la voy a poner chala. Porque es que le he dicho ya tantas cosas que hace en el día que como siga aquí no le va a dar tiempo. Entonces realmente eso de trabajar muchas horas es un mito que yo no lo comparto, ¿vale? Y nada, eso. Hay que tener constancia, pero nadie puede trabajar 16 horas durante toda tu vida. Lo puede hacer durante un tiempo, pero muy corto. Y solo para terminar, le explico lo último que le digo siempre allí a mi equipo, a la gente, a tal, para cuando tú dices, la empresa yo, digo, la visualizo como una conga. En una conga, ¿dónde tiene que estar el jefe? Pues delante, ¿no? ¿Delante? ¿Y si sigues bailando y la gente no te está siguiendo y se ha descolgado? En todas partes. Y si te pones atrás, te has quedado, no, tienes que estar empujando o frenando. Eso es. ¿Dónde tiene que estar? Dándole vuelta a la conga, ¿no? Dándole vuelta para que todo el mundo baile a la vez, todo el mundo ande a la vez, nadie se suelte y que la gente esté contenta trabajando y pasándoselo bien en esa conga que es la empresa. Y ya, con esto, lo que he dicho antes, no pero vale teorías. qué teoría más chula la de la conga, ¿no?